La Tierra, un planeta de 4.000 millones y medio de años, aún en evolución. Mientras los continentes cambian y chocan, los volcanes hacen erupción y los glaciares crecen y se desvanecen, la corteza de la Tierra está tallada de diferentes y fascinantes formas, dejando un rastro de misterios geológicos. En este episodio, exploramos la ciudad de Nueva York, que tiene una historia geológica de 450 millones de años. Una metrópolis que tiene las marcas de rocas extrañas y ha sido perseguida por huellas de antiguos reptiles gigantes, forrada de una vasta cortina de lava solidificada. Los científicos investigan la evidencia de volcanes feroces, inundaciones masivas y capas de hielo 4 veces más altas que el edificio del Empire State. Las pistas para entender el pasado geológico de Nueva York nos permitirán conocer sobre la formación del planeta Tierra. La investigación sobre la historia geológica de la ciudad de Nueva York comienza aquí, con los afloramientos rocosos de Manhattan. Estas rocas son pistas de cómo fue hecha la Tierra y cómo la geología ayudó a que se volviera una ciudad densa, próspera y vibrante. Están dispersas por todo Manhattan, diseminadas sobre la superficie de los parques y del concreto que hay entre los edificios. Algunos, aplastados entre 2 edificios de apartamentos, tienen el tamaño de una ballena. Son los extraordinarios supervivientes de épocas antiguas. Lo más importante es que son las puntas superficiales del cimiento donde están anclados los edificios de Manhattan. Gigantescos rascacielos sustituyen a los 2 grupos en la región del centro y en su periferia. En la sección intermedia, los edificios son más bajos. Las pistas para la forma de los famosos edificios de Manhattan son las rocas que están debajo de la superficie. Charles Mergerian es geólogo y es experto en las rocas de Nueva York. Toda la historia del desarrollo de la corteza de la Tierra está engalanada en las rocas que están debajo de nosotros. Las rocas de aquí del muelle de Nueva York son ancestros que se remontan a 1.000 millones de años. Mergerian está buscando evidencia para mostrar cómo se hizo el cimiento de la ciudad. En el Inwood Hill Park, en Upper Manhattan, halló un pedazo extremadamente duro del cimiento conocido como el esquisto de Manhattan. Para los ojos inexpertos es solo un pedazo de roca, pero para Mergerian es la primera pista. Las rocas que estamos viendo aquí pertenecen a la formación del esquisto de Manhattan y están severamente deformadas, y las estructuras de aquí surgen así, se doblan y luego bajan. Desde un punto de vista en tercera dimensión es una estructura que se ve algo así, un pliegue muy apretado con un desplome hacia el sur. Estas rocas se deformaron sobre prolongados periodos de tiempo y es el mismo cimiento que se observa en casi toda la ciudad de Nueva York. Este apretado pliegue en la roca sugiere que el cimiento de Nueva York fue formado bajo gran presión. Para confirmar su presentimiento, Mergerian lleva una muestra al laboratorio para realizarle un análisis. Los datos radiométricos prueban que esta roca tiene casi 450 millones de años. Pero la roca tiene mejores secretos que contar. Contiene un caleidoscopio de minerales que abren una ventana al mundo antiguo. Para mí, los minerales son como el tablero de tu auto. Te dicen todo sobre el funcionamiento del mismo. Mergerian usa un microscopio con luces polarizadas para ver los minerales. La prueba te dice el antiguo régimen de profundidad, cuán profundas estaban las rocas y la edad de estas. Te dicen todo lo que quieres saber sobre el desarrollo de la corteza de la Tierra. Lo sorprendente de estas muestras es que los minerales de adentro son alargados.
Es una pista de que estas rocas deben haber sido aplastadas una vez por fuerzas masivas. Y los colores apoyan esta teoría. Debajo de la luz polarizada, la muestra del parque Inwood Hill aparece azul. Esto proviene de un mineral llamado kyanita, que se forma a grandes profundidades. Es una prueba concluyente de que esta roca fue comprimida debajo de la superficie. Las rocas formadas a estas profundidades son mucho más duras, ideales para las fundaciones de una ciudad. Pero, ¿qué peso gigantesco tenía encima? Mergerian cree que solamente hay una respuesta. La roca una vez estuvo sepultada debajo del peso aplastante de una cadena de inmensas montañas. Los minerales que encontramos en el cimiento de la ciudad de Nueva York nos dicen que las rocas estuvieron sepultadas antiguamente cuando se formaron a altas presiones. Y esas altas presiones indican que estas rocas fueron producidas en las profundidades de 32 a 40 kilómetros y probablemente las montañas eran tan altas como los Alpes de hoy. Pero incluso la cadena de montañas más impresionantes no sobrevive a los estragos del tiempo. Las montañas rocosas, hace 6 millones de años, se elevaban hasta casi 10 kilómetros en el cielo. Hoy la erosión ha reducido el tamaño un 50%. El mismo proceso ocurrió en Nueva York. La lluvia, el viento y el hielo han hecho que las montañas antiguas sean casi unos terrenos llanos. Pero los cristales microscópicos encontrados en la roca de Manhattan son un testimonio de que existieron en el pasado. ¿Cómo se formaron las montañas? La respuesta se encuentra en la forma como se ve la superficie de la Tierra. Una red de piezas individuales interconectadas forma la superficie de la Tierra. Los geólogos las llaman placas tectónicas. Durante millones de años chocan y se separan para formar los diferentes continentes. Hace unos 450 millones de años, la superficie de la Tierra se veía completamente diferente. Norteamérica estaba mucho más al sur. Norteamérica estaba inclinada en 90 grados en sentido de las agujas del reloj desde la orientación actual y estaba montada sobre el Ecuador. El clima era tropical. Estados Unidos realmente estaba experimentando condiciones climáticas como las del Club Mediterráneo. Quizás las condiciones climáticas habían sido increíbles, pero la antigua costa este tendría problemas. La placa que estaba debajo se estaba moviendo. La costa este estaba en curso de colisión con la antigua África del Oeste. Hace 400 millones de años habían colisionado. El impacto desató caos geológico. Debajo de una compresión intensa, la Tierra se vio obligada a subir y así formar una elevada cadena montañosa. La colisión que ocurrió es el acontecimiento más fundamental e impresionante que afectó la costa este de Norteamérica. Hoy, todos los restos son los cabos, los que forman el cimiento del Nueva York moderno. La colisión que formó las montañas antiguas también dobló el cimiento y originó hondonadas y colinas. Estos pliegues son responsables de la forma del horizonte de Manhattan. La ciudad alardea de dos grupos de rascacielos en el centro y en la periferia este. Aquí está el duro cimiento que se formó en el subterráneo y que se vio obligado a subir. Está cerca de la superficie y proporciona un sólido anclaje para los edificios bastante altos. En el fondo, en el medio, la roca se dobló hacia abajo. El área está llena de sedimentos sueltos, menos adecuados para los rascacielos. Cuando el cimiento está en la superficie de la Tierra, donde realmente está expuesto, es muy fácil construir edificios altos porque puedes erigirlos directamente sobre una roca sólida. Sin embargo, en áreas donde el cimiento es profundo y está cubierto de sedimentos glaciales, en esos casos es muy difícil construir edificios altos porque necesitas colocarlos en una roca sólida o construir contrafuertes de concreto llamados pozos de cimientos. La profunda historia de Nueva York está comenzando a tomar forma. Basándose en cristales diminutos de la roca, los científicos revelaron cómo el cimiento fue formado debajo del aplastante peso de una inmensa y antigua cadena montañosa.
El resultado, el duro esquisto de Manhattan, una perfecta base para los rascacielos de la ciudad. Pero la ciudad de Nueva York aún tenía mucho que recorrer. Las placas que colisionaron crearon una inmensa masa continental, el último gran supercontinente llamado Pangea. Nueva York estaba atrapado en el centro. Pero de algún modo volvió a la costa. Escondida debajo de las calles hay evidencia de erupciones volcánicas, extinciones masivas y continentes despedazados. Pistas que podrían explicar cómo Nueva York se convirtió en una de las ciudades marítimas más grandes del mundo. Los investigadores están reuniendo información para saber cómo la única geología de Nueva York se formó. Casi todo su éxito inicial como centro comercial y bursátil se debe al puerto de aguas profundas y a su ubicación en la costa. Pero hace 450 millones de años, las cosas eran distintas. El área de la ciudad de Nueva York no tenía salida al mar, incrustada en el centro de un gran supercontinente. ¿Cómo llegó a la costa? La investigación avanzó 250 millones de años. En una cantera de Nueva Jersey, 40 kilómetros al noreste de Manhattan, el paleontólogo Paul Olsen desentierra la primera de una serie de pistas que podrían explicar cómo la ciudad de Nueva York llegó a la costa. Una gigante huella fosilizada. Esta es la huella, en realidad, de un cocodrilo de 1,20 metros, el carnívoro predominante durante el último Triásico. Ven los dedos que tienen pequeñas almohadillas, y estas son las huellas de la mano, y estos animales tenían el tamaño de un cocodrilo modesto, pero algunos eran mucho más grandes, incluso del tamaño de un tiranosaurio. Las huellas son de un cocodrilo inmenso, una criatura llamada Postosuchus. Apareció en la Tierra alrededor de 230 millones de años atrás. 30 millones de años luego, las huellas desaparecieron repentinamente. Pero el Postosuchus no estaba solo. La mitad de los animales terrestres peligraban al mismo tiempo. La evidencia fósil prueba ser una de las extinciones masivas más grandes que se hayan registrado. La evidencia de esta extinción masiva es que tenemos muchos fósiles en esta área. Y lo que ves sobre todo en las huellas de los reptiles son un grupo de formas, las que están relacionadas con los cocodrilos, que están desapareciendo. Lo que haya causado esta extinción masiva debe haber sido un suceso catastrófico. Olsen tenía un presentimiento de que la extinción masiva estaba relacionada de alguna manera con el regreso de Nueva York a la costa. La antigua área de Nueva York tenía una línea muy débil. La placa límite donde los dos continentes se unían para formar el supercontinente Pangea. Era inestable, propenso a terremotos y volcanes. La búsqueda de Olsen para hallar la evidencia del desastre natural que acabó con el Postosuchus hace 200 millones de años. Un grupo de rocas duras sobre las huellas en la cantera de Nueva Jersey llamó su atención. Era basalto, la pista decisiva que Olsen estaba buscando. El basalto es una roca volcánica. Se forma cuando la lava caliente sale a la superficie y se enfría. Los volcanes que forjaron este basalto causaron la extinción masiva y también destruyeron a Pangea. Por sí sola, la evidencia en la cantera no era convincente. La capa de basalto tiene pocos centímetros de espesor. Para probar que el flujo de lava causó esta catástrofe global, los científicos necesitaban evidencia que corroborara los hechos. En lo alto del río Hudson, el geólogo Matt Goring sigue otra pista. Está estudiando las empalizadas, un rasgo geológico dramático que abraza el río Hudson, comenzando al otro lado del centro de Manhattan y llega hasta el noreste de Nueva Jersey. También están hechas de roca basáltica,
la misma roca que participó en la extinción masiva de los animales terrestres. Pero las empalizadas en general están en una escala diferente. El área de la empalizada es una capa de magma basáltica de 300 metros de espesor. Tiene una longitud de 64 kilómetros. Entonces es un grupo muy prominente de acantilados que llegan hasta el oeste del río Hudson. Esta es la prueba de la inmensa actividad volcánica. La lava caliente salía de las grietas de la superficie terrestre y cubría la antigua Norteamérica en una capa de 1.600 metros de profundidad. La lava se agrietaba mientras se enfriaba. Las grietas verticales formaron columnas regulares en forma de lápiz. Estas distintivas formaciones rocosas han sido conocidas por los geólogos desde el siglo XIX. Intrigantemente, aparecen en ambos lados del Atlántico, en Norteamérica, Suramérica, Europa y África. Los geólogos sospechaban que su presencia apuntaba hacia el lugar donde África y Europa se separaron de América. Pero era una teoría que no se había probado hasta la década de 1950, cuando los científicos crearon una técnica revolucionaria llamada paleomagnetismo. Entonces, ya podían estudiar las propiedades magnéticas de las rocas. Muchas rocas, incluyendo el basalto, tienen una firma magnética distintiva que se forma cuando éstas nacen. Los diminutos cristales dentro de la roca actúan como agujas de brújulas. Cuando el magma que forma la roca está fluido, los cristales se alinean con el campo magnético de la Tierra, apuntando hacia el norte. Mientras la roca se solidifica, los cristales se congelan, encerrados para siempre en esa alineación magnética fija. Mientras el continente se mueve y las rocas viajan, los cristales terminan señalando en una dirección diferente al norte. Goring y su equipo investigan la firma magnética de las empalizadas. Para obtener una muestra, abrieron la roca con un taladro de enfriado por agua. Hoy miden la orientación exacta de los cristales con una brújula. Cuando compensen esta lectura con norte magnético, pueden calcular la locación original de la roca. 14. Una de las cosas útiles que puedes hacer con esta roca es que puedes llevarla al laboratorio y medirle la orientación magnética, que será la del campo magnético de la Tierra cuando la roca se cristalizó o se solidificó hace 200 millones de años. Por lo que esta roca tendrá minerales que apuntarán hacia otra dirección distinta al norte de hoy. Cuando los científicos comparaban la orientación magnética de la empalizada con los otros afloramientos basálticos alrededor del Atlántico, descubrieron que se formaron aproximadamente en la misma latitud. Las rocas no solamente son de edades iguales, sino que nacieron en el mismo lugar. Por ejemplo, hace 200 millones de años, Nueva York y Marruecos eran vecinos. Los geólogos tenían todas las pruebas necesarias. Ya podían deducir con seguridad qué había sucedido. Comenzó con un desastre volcánico global. Hace 200 millones de años, Norteamérica y África comenzaron a separarse. Había gigantescos fluidos de lava. Estos fluidos de lava recorrían grietas muy largas en la corteza de la Tierra, lo que producían mucha cantidad de lava y abarcaba miles de metros hacia la atmósfera. Cubrían un área inconcebiblemente grande, más de 10 millones de kilómetros cuadrados, desde el suroeste de Francia hasta el suroeste de Brasil, desde Nueva York hasta el centro de Mali en África. Esta área estaba cubierta de flujos de lava estancada, que en algunos lugares terminó siendo casi de 1.600 metros de espesor. Las erupciones volcánicas provocaron temperaturas elevadas. La mitad de las plantas y los animales murieron. Los Postosucus no tuvieron oportunidad. Mientras las enormes fuerzas destruían a Pangea, un mar gigante se formaba entre las masas continentales que se separaban, el Océano Atlántico. La ciudad de Nueva York ya estaba en la costa.
Las huellas de 200 millones de años debajo de una capa de basalto y las empalizadas que se erigían sobre el Hudson proporcionaron evidencia de que Pangea se separó para crear la costa este de Norteamérica. Pero la historia de la ciudad de Nueva York estaba lejos de terminarse. Luego de ser construida por fuego, la región estaba a punto de ser invadida por otra fuerza destructiva. Los científicos están uniendo las piezas de una historia del violento pasado geológico de Nueva York. Hace 250 millones de años, el Océano Atlántico se abrió y le hizo espacio a Nueva York en la costa. Pero a la ciudad marítima le faltaba mucho. No había un profundo canal del río Hudson. No había nada, solamente un riachuelo pequeño. ¿Cuáles fuerzas lo transformaron en un ancho río capaz de cargar pesados buques tierra adentro? Una pista para saber cómo se creó el Hudson Valley está en los extraños pedruscos que están esparcidos por todo Central Park en Manhattan. Algunos pesan varias toneladas. Pero son extraños a estas partes, totalmente diferentes a las rocas que los rodean. El geólogo Charles Mergerian investiga de dónde salieron. Este pedrusco es la capa de la empalizada que está al otro lado de Hudson, en Nueva Jersey. Como ven, está bien pulido desde el punto de vista de la composición. Es totalmente diferente al cimiento que lo rodea, que es el esquisto de Manhattan, muy rico en mica, pero esta roca no tiene este componente. La capa de la empalizada no está localizada al oeste y al norte de nosotros. La empalizada se extiende a lo largo de 64 kilómetros por el río Hudson. Algo que es inmensamente poderoso debe haber movido los pedruscos a tan gran distancia. Mergerian sabe que la respuesta es el hielo. Los científicos han notado un fenómeno similar a más de 6.000 kilómetros de distancia en los Alpes suizos. Mientras los inmensos glaciares preparan el camino alrededor del paisaje, sacan bultos de roca y los trasladan a la base del hielo. Estas rocas actúan como lija y esculpen rayas profundas. Cuando el hielo se derrite, deja atrás a los pedruscos. Mergerian está convencido de que lo mismo sucedió en Central Park. El hielo movió los pedruscos de la empalizada y esculpió surcos debajo del cimiento. Este cimiento expuesto en Parque Central muestra los profundos efectos de la glaciación en forma de estos espectaculares surcos glaciales que suben en el afloramiento e indican este modelo donde los glaciales toman inmensos pedruscos que actúan como herramientas y producen estas rayas. Para Mergerian, las rocas en Central Park son evidencia convincente de que Nueva York una vez estuvo cubierta de hielo. Durante millones de años, el hielo que salía y se quitaba reiteradamente convirtió a Norteamérica en un bosque helado. Pero los surcos en las rocas de Nueva York no cuentan toda la historia. La destrucción causada por el hielo indica que un gigantesco glaciar le redujo el tamaño a la futura metrópolis. Para averiguar la extensión del hielo, Mergerian viajó hasta la montaña del Oso, a 80 kilómetros al norte de la ciudad de Nueva York. Una vez más, la pista estaba en las rocas. Él halló marcas glaciales similares a las de Parque Central. Lo que vemos aquí son marcas que son rasgos diagnósticos de erosiones glaciales. Están hechas por pedruscos enterrados en la base de una capa delgada del hielo glacial. Estos pedruscos rozaron el cimiento, lo pulieron, lo suavizaron y sacaron pedazos de roca mientras el hielo se movía con los pedruscos enterrados en la base. Las gubias de las rocas podrían significar una sola cosa. El glaciar debe haber sido bastante grueso.
En este caso, aunque estamos en una elevación de casi 400 metros sobre el nivel del mar, la capa de hielo glacial cubría la montaña del Oso como si nunca hubiese estado allí. Los científicos deben haber hallado marcas idénticas en los picos cercanos, hasta 1.600 metros sobre el nivel del mar. Era una prueba inequívoca. Un glaciar de al menos 1.600 metros de espesor se hizo camino por estas montañas. ¿Es esta misma capa de hielo que se abrió paso hasta Central Park? El lado de otra roca cercana proporcionó la respuesta. El rasgo que estamos viendo aquí es una serie de marcas y surcos de glaciales subparalelos. Estos también se han originado por los pedruscos que se arrastraron por la capa del hielo glacial. En la superficie del granito duradero está algo pulida. Y además originó esto que es muy sutil pero muy obvio cuando la luz es correcta. Las estrías o los surcos en el cimiento, si medimos la orientación de estas, esto da al norte a unos 20 grados oeste. Es idéntica a la orientación de las estrías que medimos en Parque Central. Es evidencia significativa que la capa de hielo que cubría la montaña del Oso también fluía sobre la superficie de Central Park. Prueba que la ciudad de Nueva York estuvo cubierta por un glaciar que era 4 veces más alto que el edificio del Empire State. Imaginen una inmensa capa de hielo de un espesor de 1.600 metros que ejerce tremenda presión en la superficie y la esculpe para formar el paisaje que vemos hoy. El peso aplastante de la capa de hielo demolió todo lo que estaba en su camino y cortó los restos de las antiguas montañas. Antes de que el hielo llegara, las aguas del río Hudson redujeron el paisaje para formar un valle en forma de V. Pero un glaciar de 1.600 metros de espesor no encierra nada. Abrió a los lados y en el fondo del valle y lo convirtió en un lecho en forma de U. Ahora en el río Hudson pueden navegar barcos grandes. La fotografía del Nueva York moderno estaba casi lista. Los largos surcos en las rocas del Central Park les mostraron a los científicos que una vasta capa de hielo fluía sobre los erosionados restos de estas montañas. Las marcas y las estrías glaciales en la montaña del Oso probaron que esta capa de hielo era al menos 4 veces más alta que el edificio Empire State. Cuando el hielo se derritió, dejó una vasta cadena de restos que bloqueaban el río Hudson del Atlántico. El reto final para los geólogos era averiguar cómo fue destruida esta cadena y cómo el muelle de Nueva York se abrió hacia los océanos. Hoy, Nueva York presume de uno de los muelles naturales más grandes del mundo. Pero no siempre fue así. A finales de la última era del hielo, la amplia entrada del puerto fue bloqueada. Hace 16.000 años, los glaciares derretidos dejaron una pared de 670 metros de residuos. La cresta se extendía desde Long Island hasta Staten Island y obligó al río Hudson a seguir un curso más angosto al océano, hacia el oeste. ¿Qué fuerzas poderosas destruyeron este embotellamiento rocoso? La primera sospechosa fue una inundación repentina. Pero los científicos necesitaban evidencia para probar que esta inundación hubiese ocurrido. En la década de los 60, unos pescadores hicieron un inesperado hallazgo en la desembocadura del río Hudson. Desenterraron un gigantesco colmillo de un mamut de las profundidades del fondo del mar. Las manadas de esas gigantescas bestias merodeaban por los llanos de Norteamérica antes de que fueran una especie en vía de extinción en la última era del hielo. Hallar el extraño colmillo de mamut aquí no es tan sorprendente. Pero desde el descubrimiento inicial, los científicos han hallado muchos colmillos y huesos en la desembocadura del Hudson. Parecía que un torrente violento hubiese arrasado con los mamuts y hubiese dejado los restos en la orilla.
Había muchas pistas cercanas. Grandes pedruscos en el fondo arenoso del mar. Algunos de ellos del tamaño de un auto. Los pedruscos deben haber sido parte de la antigua morrena que una vez estaba entre Long Island y Staten Island. El geólogo David Francie sabe que solamente un furioso torrente pudo haberlos movido. Basados en el tamaño de los pedruscos que vemos aquí, sabemos que el desbordamiento debe haber descargado 0.042 metros cúbicos. Esto es 3 veces más grande que el inmenso desbordamiento del río Mississippi. Y toda el agua tenía que venir de algún lado. Los científicos comenzaron a buscar cuál era la fuente de la inundación, una corriente suficientemente poderosa para transportar inmensos pedruscos hasta el mar. Para los geólogos, las rocas son como las páginas de un libro de historia. Para nosotros, la erosión generalmente nos arranca algunas páginas de nuestro libro de historia. La tarea de los geólogos